En cuanto a los aspectos deportivos, que queríamos brevemente comentar un poco. Y, por ejemplo, el tema de los extranjeros, que yo sé que ha sido mucha polémica, ha generado polémica en Guatemala y en el resto de países. Entiendo que actualmente la cantidad de cupo de extranjeros es de 5 y se puede ampliar. Para dar un ejemplo, es este equipo de Santa Lucía, que también está en semifinales, que se ha reforzado bastante bien con brasileños y ahí también está en costarricense, Ángel Porras, y eso digamos, suponemos que eso le ha dado un impulso importante. Además, por supuesto, del talento local, que va amarrado a eso que usted decía del vínculo con la comunidad, ¿verdad? También tiene que establecer un vínculo. Pero el aporte de esos extranjeros, ¿cómo lo ve usted? ¿Lo ve bien, mal? ¿Y qué tanto se habla ahí en Guatemala acerca de esto? Mira, sí, la verdad es que como lo dices, Jonathan, ha sido bastante polémico el tema de los extranjeros porque no sé si es, creo que nos ha tocado vivir también como en general en un mundo en donde todo antes era un poco mejor que ahora, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, antes estamos hablando que extranjeros a Guatemala venían extranjeros de calidad, venían extranjeros de renombre, o sea, creo que el último extranjero de renombre que vino a Guatemala fue Diego Latorre, que estamos hablando de Diego Latorre a jugar a comunicaciones, no era cualquier extranjero. Palabras Dejó, mayores. dejó con Era, Boca y Cruz Azul. exacto, o sea, era un extra, ¿verdad? Y luego nos vamos un poco más viejito, habían otros, vinieron a jugar argentinos, incluso Aurora en su momento tuvo un uruguayo que era convocado a la selección de Uruguay, jugó un mundial con Uruguay y era parte de Aurora de acá de Guatemala. El mismo Correcto. Rolando Fonseca, que era seleccionado indiscutible en Costa Rica y jugaba en Fonseca, comunicaciones. Tyson Núñez. No, Tyson en su momento, pero sí lo que decía Pavón. Marcela, por ejemplo, cuando estuvo Brindisi, o sea, eso fue un golpe a nivel centroamericano bastante, Brindisi en la bastante grande. selección, Ujú. Brindisi en comunicaciones. Ajá, o sea, venían no, jugadores y entrenadores de renombre, o sea, gente que sí había hecho cosas para trascender en otros países, que tal vez ya venían, digamos que en lo último de su carrera o a mediados de su carrera, pero que sí aportaban y daban algo diferente, cosa que un tiempo para acá empezó a cambiar. Por ejemplo, acá en Guatemala, eh, Gambetita, no sé si han escuchado a Gambetita, que es Claro. el jugador Claro. de Municipal, pero por ejemplo, cuando Gambetita vino a Guatemala, venía de jugar, o sea, de ser amateur en Argentina. Entonces cualquiera te dice, no, o sea, el nivel de extranjeros que traían antes al que traen ahora, estamos muy lejos. Y acá en Guatemala tenemos otro punto, no sé si pasa en Costa Rica, pero ustedes me contarán. En Guatemala, la gente siempre quiere extranjero para la portería, un defensa central y un delantero. Esas son las tres posiciones que se buscan en los extranjeros. Eh, por eso, una de las En la, debilidades en más, la, en la portería, Barcelona, porque a nivel mundial más bien es donde hay menos extranjeros. imagínense, aquí en Guatemala es Ahí donde más está extranjeros hay. Adrián de Lemos. Adrián de Lemos está, Braulio Linares es salvadoreño, Adrián de Lemos es El costarricense, portero del Braulio Municipal. Linares El, Municipal era uruguayo salvadoreño, Shela tenía un colombiano, y Los así me panameños que han voy, estado, sí. Ujú. ajá, Joseph Calderón es de Panamá, y así creo que si agarro a los 12, ah, sí. 7, Hay sería una ahorita, regularidad en ese tema, sí, está ajá, interesante. entonces buscamos porteros, defensa central, lo que decía Jonathan, tenemos a Smith ahí en Iztapa, por ejemplo, y delanteros, Ángel Porres en Santa Lucía, por ejemplo. Michael Omaña. estuvo en- Omaña está de central en comunicaciones, sí. Y también he notado que antes, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo crecía en los noventas y Estaba ya. los mejores jugadores de Costa Rica del momento, por ejemplo, se iban, y ya mencionamos a Rolando Fonseca, y se veía la liga guatemalteca y estaba el Tyson Núñez, yo creo que hasta Pavón jugó ahí, si no me Una equivoco, selección sí, centroamericana. y ahora ya mucho jugador, tal vez de Centroamérica, pero ya grande. Michael Umaña es un jugador que ya, digamos, ya ha jugado mundiales y ya va en retiro prácticamente, y Ya Michael, enseñando con el mucho. respeto que merece, ya debería estar pensando en el retiro y no, o sea, no, sin tener nada en contra de él, es un Cumplió jugadorazo, su ciclo.
Sí, No, pero ya llega y un nos punto. dio a Costa Rica un pase histórico con un penal que marcó en el Mundial del 2018, pero me llama No, mucho la atención que es cotizado, ujú. 2014, perdón, y es cotizado, juega un equipo grande y ya son jugadores de 38 años, si no me equivoco, porque es de mi edad más o Pero al menos. final hablamos de un tema económico, Marcela, digamos, Ujú. estamos comparando el Guatemala de hoy con aquel Guatemala que traía estrellas al continente por un tema meramente económico, ¿cómo lo ves? Y en su buen momento, Fíjense Marcelo que Saraiva se fue de Saprissa, por ejemplo, jugando ujú, y se vino para acá. Va, yo creo que no es el tema económico, porque según yo sé, nosotros pagamos mejor a los extranjeros que incluso la liga de ustedes. Ustedes, Eso es cierto, ¿verdad? sí, Ajá. eso es cierto. Yo sé que acá se le paga mejor a un extranjero que en la liga tica. Entonces yo creo que va más allá de o sea, mi hipótesis, ¿verdad? Porque así es, no es una teoría, es mi hipótesis, es que vivimos un poco de la nostalgia de los años anteriores. ¿Por qué? Les doy un ejemplo clarísimo. El Agustín Herrera, el Tim Herrera, que es el delantero de Comunicaciones hoy por hoy, Camiani Félix, que es el delantero de Iztapa, que ahorita no está jugando porque le dio COVID, son dos de los últimos extranjeros más rentables que ha traído Guatemala y son mexicanos. Ambos han sido súper rentables goleadores en los equipos que han estado. Empezaron a venir un poco de mexicanos conforme después de ellos y han sido jugadores que sí han venido a demostrar un nivel diferente, pero no traemos mexicanos porque al guatemalteco le gusta que le hablen como argentino, ¿viste? Entonces, si es Sí, argentino, va a ser Eso bueno es y bueno, eso sí. no te asegura nada. Si te habla como uruguayo, no, pues seguramente es bueno, eso no te asegura nada. Entonces, por ejemplo, nos pasó, no sé si, creo que lo platicamos con ustedes del fenómeno de los salvadoreños, ¿no? sí, Eh, creo que sí. de los ¿Verdad extranjeros que en El sí? Salvador. Con Ujú. Pablo, Ajá. sí. Sí, Entonces, por ejemplo, nos pasó el año pasado, creo que sería como año y piquito, vino Dustin Corea a Misco y cuando Dustin Coreas vino a Misco, yo les puedo decir que él mete un gol en el primer partido se veía un jugador distinto, que se veía un jugador rápido, gambetero, que normalmente no tenemos acá en Guatemala, que se veía distinto. El muchacho hizo un muy buen torneo, ayudó bastante a Misco. Y el otro torneo, todos los equipos, o sea, no sé quién representante, que también fue Pilas, todos los equipos tenían un salvadoreño. Y nadie, o sea, de esa legión de salvadoreños, solo quedó el portero, que es Braulio Linares, que hoy por hoy es el portero de Santa Lucía con Sumalguapa. Ya ni siquiera Dustin juega en Guatemala. Entonces, muchas veces se agarra como que esa emoción y si son sudamericanos seguramente son Sí, buenos. quizá ahí Y tenga no que te- ver el tema de los gerentes deportivos que antes mencionabas, ¿verdad? Que no ven esa oportunidad de mercado y esas decisiones quizás sean tomadas por personas, digamos, no tan con tanto conocimiento técnico quizá. Marcela, ya para ir cerrando, vamos a hablar un poquito de la selección nacional, empezando por fútbol sala. Sabemos que ahí se acaba de llevar a cabo el premundial, donde clasificaron Guatemala, Panamá, Costa Rica y Estados Unidos representaciones de CONCACAF para el Mundial de Lituania 3 centroamericanos. 2021. Así rápidamente, Marcela, Guatemala es de las mejores selecciones del área. Y cuando hablo del área, hablo de CONCACAF, ¿verdad? Tercer lugar del premundial. ¿Qué hace que Guatemala tenga tanto nivel acá? ¿Cuáles son las razones por las que veamos un Guatemala muy diferente en este deporte, Marcela? Miren, yo creo que es la técnica. Yo siempre he pensado que el guatemalteco tiene mejor técnica para el fútbol reducido, para el fútbol sala que para el fútbol 11. Muchas veces les puedo hablar de varios jugadores que estaban en fútbol sala y cuando pasan a fútbol 11 son muy buenos porque tienen una técnica mejor trabajada que la del fútbol 11. Acá en Guatemala se juega mucho fútbol sala, no necesariamente en la superficie de sala, pero por ejemplo acá en Guatemala ustedes sí pueden ir a cualquier cancha y normalmente es para jugar fútbol 5.
cancha de barrio, cancha de alquiler. Entonces el guatemalteco normal, o sea, si ustedes, acá en Guatemala la chamusca, mucha vamos a jugar La, y la mejenga. es ir a jugar a una cancha de fútbol 11, perdón, de fútbol 5. Entonces, yo considero que es por ahí que pasa el éxito de que nos vaya mejor en fútbol sala, porque tampoco les voy a decir, incluso yo platicaba con alguien que Guatemala fue al mundial ahorita, tiene su lugar en el mundial, pero no hay liga de fútbol sala ahorita por la pandemia. Entonces no estamos hablando, o sea, es algo curioso. Ustedes dirían, ¿cómo no está jugándose la liga de fútbol sala y fueron al mundial? Y sí, o sea, no hay liga ahorita por pandemia y Guatemala está en el mundial, pero sí existe esa costumbre de jugar o sea, acá canchas de abiertas o de alquiler de fútbol 11 son muy difíciles de conseguir. En cambio, las canchas más pequeñas, la gente en cualquier lado puede. Al final pasa por José, un tema de infraestructura. Qué interesante. Sí. José, no sé si tenemos tiempo, pero me llama mucho la atención últimamente que escucho que Guatemala está buscando mucho jugador de ascendencia o de guatemalteca, aunque no conozca Guatemala, por ejemplo, para estar en su selección y han hecho, creo que, un escauteo por todo el mundo. ¿Cómo ve esto la afición guatemalteca? ¿Lo acepta o creen que no hay de otra? O simplemente son noticias que salen que tal vez no son tan reales lo que pasan adentro de Guatemala? Sí, los famosos naturalizados que ahorita están de moda, que a Marini los vino a poner de moda. Miren, yo considero que el guatemalteco a estas alturas del partido, el sueño de ir a un mundial, no sé si alguna vez él nos va a quitar, no lo sé. No sé si alguna vez lo vamos a lograr, no sé si voy a estar viva cuando se logre, espero que sí. Ojalá. Pero en la búsqueda de eso, y aquí viene otro punto de lo que hablábamos, que se relaciona con el punto anterior. Al final, si nos damos cuenta, todo tiene una relación. Pero en Guatemala, las tres posiciones que yo les decía, por ejemplo, que es la que más se busca extranjeros, el mayor déficit que tenemos en la selección es meter goles. Y es porque nuestros delanteros, o sea, no tenemos delanteros y los pocos delanteros que tenemos son banca en sus equipos. Entonces, a Marini no puede obligar al club de Guatemala a que pondere, por ejemplo, les va a dar un ejemplo rápido en Iztapa, que ahorita para que ubiquen Iztapa. Ahí juega Eddie Danilo Guerra, que es uno de los goleadores guatemaltecos, y juega Camiani Félix, que acaba de igualar el récord de Juan Carlos Plata de hace varios años en goles a nivel de Guatemala. El titular, por ende, es Carlos Camiani Félix, que es mexicano. Y la banca es Eddie Danilo Guerra. Entonces, perdón, a Marini no puede convocar a Eddie Danilo Guerra si Eddie Danilo Guerra no juega. Entonces, lo que ha hecho a Marini es buscar alternativas. Y resulta que como al final somos un país con tanta necesidad, hay mucha migración. Entonces resulta que hay muchos guatemaltecos que viven en Estados Unidos, por ejemplo, muchos no son guatemaltecos, pero son hijos de guatemaltecos que viven en Estados Unidos o que viven en otros lados y que resulta que se han desarrollado en otros países y van creciendo y que si cuando uno se va a dar cuenta son hijos de guatemaltecos. Entonces, en la búsqueda de soluciones, Amarini ha encontrado que esto puede ser una solución más rápida, creo yo, a que venir y, por ejemplo, pero desde mi punto de vista, creo que la mejor solución sería sentarme con la Liga Nacional y bajarle a la cantidad de extranjeros, por ejemplo. Y yo tengo porque aquí en Costa Rica se da el debate, de hecho aquí en Costa Rica se bajó a tres extranjeros y ahora el gerente de la liga lo volvió a poner en la palestra de la discusión. ¿A qué se debe, por ejemplo, que un jugador como este guatemalteco, que se me va el nombre ahorita, que es me dices que es el mejor guatemalteco ahorita metiendo goles, ¿a qué se debe, por ejemplo, que un jugador guatemalteco no pueda, digamos, si son tan malos, porque se habla de que el nivel de extranjeros que está llegando hoy en día a Guatemala no es como el de antes,
Entonces, ¿a qué se debe entonces que a pesar de que este delantero no tenga suficiente calidad, aún así no hay un guatemalteco que lo pueda superar? ¿Es una moda? ¿Es un miedo? ¿O es que tal vez hay falta de trabajo en ligas menores para que usted diga, bueno, te traigo a Calix, pero aquí tengo este chico que te va a banquear porque demuestra mejor calidad? Mira, aquí hay dos fenómenos. Uno, muchas veces el dirigente, que eso es un problema, el dirigente dice, bueno, está bien, te contrato a un jugador extranjero y lo tenés que poner porque me sale más caro. Entonces, ¿de qué me sirve tener un extranjero si lo vas a tener en la banca? Entonces, básicamente el extranjero ya entra ganando un puesto en el 11 solo por ser extranjero y porque me sale más caro. Eso es uno. Porque Y yo dos, siempre he puesto el ejemplo de la selección mexicana ahora que jugó en el preolímpico, que México está en otro nivel en este momento. Para que un chico como Sebastián Córdoba sea titular en el América, que tiene la capacidad de contratar cualquier del extranjero del continente y del mundo, es porque este chico ha demostrado ser superior desde ligas menores a cualquier jugador que puedan contratar. Entonces puede haber una cuestión estructural ahí. Sí, yo primero veo esa, la de, bueno, ¿para qué tengo un extranjero si no lo voy a usar? Me produce más gasto. Y dos, muchas veces es una cuestión de más miedo, siento yo. Porque te voy a dar un ejemplo, el torneo pasado fue Cobán Imperial, estaba armando un equipo para ser campeón. O sea, fue el que mejor se armó, el que llevó a los mejores jugadores y todo. Y hay un jugador, el portero guatemalteco, Kevin Moscoso, que ahora está en Comunicaciones, lo contrata Cobán y Cobán tenía a este Braulio Linares, que está ahora en Santa Lucía, Cochumalguapa, y todo el mundo tenía la duda de qué iba a ser el técnico de Cobán, porque tenía un extranjero en la portería y acaba de llevar al portero, al mejor guatemalteco del momento. Entonces todo el mundo así como, ¿será que se va a animar a poner al guatemalteco? ¿Será que se va a animar? Y, digamos, el técnico sí estaba llevando a Kevin Moscoso porque confiaba en él. Y su segundo portero, o sea, se daba el lujo, porque así se dice aquí en Guatemala, se daba el lujo que su banca era un extranjero. Entonces, muchas veces creo yo que también es un tema bastante cultural y que por lo mismo, o sea, por ejemplo, como traemos extranjeros, en la delantera no producimos delanteros acá en Guatemala, porque el delantero guatemalteco se desespera porque no tiene una oportunidad, porque normalmente ya va a haber un extranjero en su lugar y no nos dedicamos desde fuerzas básicas a, a que existan delanteros guatemaltecos, que es un problema cuando ya le ponemos atención, es un problema, es un gran problema. Que está relacionado con lo que ya mencionaste, todo lo anterior. Vamos a terminar el programa ya. Agradecemos mucho todo el tiempo que nos ha regalado Marcela en este episodio de Footcast, conociendo el fútbol de Guatemala en profundidad como lo ha hecho. Hablando de que, bueno, ya Guatemala, recordemos, está en la ronda 1 de la eliminatoria mundialista hacia Qatar, en ese sueño y en ese anhelo de Guatemala alcanzar un cupo para un mundial mayor, y ahí está peleando el grupo C con Curazao, van taco a taco, 6 puntos cada equipo, y ya están los horarios. El 4 de junio, Guatemala será local ante San Vicente y las Granadinas, y el 8 de junio, el partido más bravo de esta ronda, de visita en el Ejido Hato en Bildestam, en Curazao. Bravísimo, Marcela, ¿qué esperan de ese partido? Y también hablar así rápidamente de ese partido y luego de la Copa Oro, que bueno, se las verán contra Guyana, y luego si ganan ese partido van contra el ganador de Guadalupe contra Bahamas para ser parte del grupo C, donde está Costa Rica, Jamaica y Surinam. Entonces tal vez su apreciación sobre las dos cosas así muy, muy rápidamente. Miren, yo creo que también lo hablamos con ustedes en un episodio y yo lo he hablado acá en Guatemala. Nosotros en historia siempre fuimos superiores a muchos. O sea, tu papá, tu mamá, tu tío te dicen, no, Guatemala tiene que ganar a la isla. ¿Qué es una isla? No, Guatemala no puede perder contra una isla. Pero ahora Guatemala pierde o sea, antes hasta ofensa era decir que Guatemala podía perder contra El Salvador, por ejemplo, que Guatemala podía perder contra Honduras, por ejemplo.
Nicaragua, ¿no? Digamos. Siempre ha sido como, no, ahí está Costa Rica y ahí está Guatemala. Pero hoy por hoy nuestro nivel es bastante bajo y superior un poco a las islas, pero no considero yo que el arrollador sobre las islas. Entonces, se tiene mucha expectativa, se considera, o sea, el guatemalteco de a pie, el aficionado, considera que Guatemala tiene que pasar, que tiene que, o sea, que no se puede quedar en esa instancia porque es solo contra islas. Pero si ven ustedes los partidos que pasaron, Cuba complicó bastante a Guatemala. La otra isla, que ahorita se me fue el nombre, también estuvo por ahí, que igual se ganó. No sé cómo va a estar Curazao. Logramos ver a Curazao porque casualmente jugó acá de local, pero o sea, se tiene como esa idea de antaño que les deberíamos de ganar. ¿Qué va a pasar? Tengo mis dudas, tengo bastantes dudas. Esperemos que se gane, porque si no, considero yo que sí sería un gran fracaso para lo que busca Marini. Sí sería un gran fracaso, pero lo tienen que aprovechar el momento y si él cree, porque por ejemplo, no sé si ustedes han visto que en lo mismo que decía Randall de los naturalizados, a Marini andaba ahorita hablando con este Rubín que juega en el Real Salt Lake. Incluso hace unos días metió un gol de chilena, que es un golazo. Golazo. O sea, y yo dije entre mí, no sé si ese jugador de verdad va a querer ir a jugar a Guatemala. En teoría dicen que ya dijo que sí, pero Ya ha jugado con Estados Unidos, creo. Estuvo sí, pero con una selección. amistosos. Entonces creo yo que sí está viable para ser seleccionado y por eso le están Y ya hablando. Marini ya lo visitó, supongo. Sí, ya lo visitó y en teoría ya dijo que sí juega para Guatemala. Pero con el nivel que carga, porque carga un gran nivel, no sé si Estados Unidos, aunque también estamos hablando que Estados Unidos ahorita ya los jugadores que tiene ya están en Europa, pues Estados Unidos no está viendo jugadores de MLS, ¿verdad? Nosotros ya todavía vemos jugadores de MLS como, wow. Entonces, en esa línea, si él logra encontrar, creo yo, un apoyo por ahí, nos puede ir bien, porque es lo que les decía, o sea, acá en Guatemala, no, hoy por hoy, no tenemos un delantero como lo teníamos con Carlos Ruiz, que creo que acá se molesta, pero es cierto, acá Guatemala sigue siendo viuda de Carlos Ruiz, o sea, no hay alguien como Carlos Ruiz, no se formó a nadie como Carlos Ruiz, entonces no tenemos quien anote y eso ha pasado factura y nos puede pasar factura si no, o sea, no nos sirve de nada estar teniendo la posición del balón que Guatemala en teoría está llegando, que fue lo que nos pasó. Es que ahorita tengo confundido los partidos. Contra Cuba pasó, ese partido fue bravísimo, fue muy ¿Verdad? cerrado. Teníamos el balón, llegábamos y llegábamos, pero nadie metía el gol. Entonces, no, o sea, no podés atenerte a eso. Entonces, yo creo que, y por ejemplo, nuestra estrella, que a mí fue uno de los jugadores que me gustó más en el último partido, que fue Antonio de Jesús López, que es el que juega en el América. Ya sabemos lo que le pasó en el partido, ¿verdad? Entonces no va a estar. El otro naturalizado que había encontrado Marini, que era Nico Rittmeyer, que es un jugador, estaba bien, o sea, con más velocidad que la que tiene la Liga Guatemalteca y marcada diferencia, también se lesionó. Entonces, de los problemas normales, asumados esos detalles, tenemos todavía un plantel más reducido. Entonces, creo que sí es un gran reto para Marini. Yo, por el bien de la selección, espero que le vaya bien, pero no lo veo tan fácil como el guatemalteco de a pie dice que nada, vamos a pasar encima de las islas, así. Y han crecido las islas. Guyana tiene buen equipo. Guyana en particular tiene buen equipo. Incluso creo que puede ser más difícil Guyana que el que sigue, el que sigue antes de poder clasificar, pero vamos a ver qué pasa. No sabía que Rick Myers se había lesionado. Lo vi muy bien contra Islas Vírgenes Británicas, pero pues claro, el rival tiene su peso, pero estuvo bien, lo había hecho bien. Sí, lo había hecho bien y nos marcaba una bonita diferencia, que era
Que es al final lo que yo siempre he pensado, que un naturalizado tiene que marcarte una diferencia, o sea, que uno sí pueda decir, no, sí, de verdad no hay nadie como él, en esa posición no hay nadie como él, entonces sí vale la pena de ser naturalizado, que es lo que les podría yo decir ahorita de Rubín. O sea, no creo que haya un guatemalteco que tenga las capacidades que tiene Rubín. Entonces, sin dudar, o sea, que sea naturalizado. Pero de aquí a que eso suceda, por ejemplo, queda bastante tiempo y estamos hablando que ya estamos en mayo, o sea, el otro mes son ya los partidos. Menos de 15 días por ahí.